El sol de mayo brillaba sobre los densos bosques de las Ardenas belgas cuando Marina Delgado, una joven arquitecta española de 28 años, decidió emprender lo que sería su último viaje. Con su mochila cargada de sueños y una cámara fotográfica colgando del cuello, Marina había planeado meticulosamente esta escapada de una semana por los senderos menos transitados de la región. Necesito desconectar de todo, mamá. Solo serán 7 días en la naturaleza, le había dicho a su madre por teléfono la noche anterior a su partida desde Madrid. Marina había reservado una habitación en el pequeño hotel Les Chenes Verts en el pueblo de Rochefort, un establecimiento familiar regentado por Pierre Moreau, un hombre de 55 años con una sonrisa amable pero ojos que guardaban secreto. El hotel, construido en el siglo XIX, conservaba ese encanto rústico que tanto atraía a los turistas urbanos en busca de autenticidad. «Bienvenida, señorita Delgado», le dijo Pierre con su francés teñido de acento valón. «Espero que disfrute de su estancia. Los bosques están especialmente hermosos esta época del año». La primera noche transcurrió sin incidente. Marina cenó en el restaurante del hotel, donde conoció a otros huéspedes, un matrimonio alemán de jubilados, una pareja de jóvenes franceses y un hombre solitario de mediana edad que se presentó como Thomas Dubois, fotógrafo de naturaleza. «Las Ardenas esconden rincones que ni los lugareños conocen», le comentó Thomas mientras compartían una botella de vino local. «Si busca lugares únicos para fotografiar, puedo recomendarle algunos senderos secretos». Marina, siempre curiosa y aventurera, aceptó encantada la propuesta. Al día siguiente, Marina se despertó temprano, ansiosa por comenzar su primera excursión. Había estudiado los mapas durante semanas y tenía marcada una ruta circular que la llevaría por el bosque de Frey, conocido por sus formaciones rocosas y cascadas ocultas. «Voy a explorar la zona norte», le informó a Pierre en recepción. «Espero estar de vuelta antes del anochecer». Pierre asintió mientras anotaba algo en su registro, pero sus ojos siguieron a Marina con una intensidad que ella no notó. El sendero comenzaba detrás del hotel, adentrándose rápidamente en la espesura del bosque. Marina caminaba con paso firme, deteniéndose ocasionalmente para fotografiar un rayo de sol filtrándose entre las hojas o una flor silvestre especialmente colorida. A medida que avanzaba, los sonidos de la civilización se desvanecían, reemplazados por el canto de los pájaros y el murmullo de pequeños arroyos. «Esto es exactamente lo que necesitaba», murmuró para sí misma, inhalando profundamente el aire fresco y húmedo del bosque. Después de 2 horas de caminata, Marina llegó a un claro donde confluían varios senderos. Consultó su mapa y decidió tomar el camino que la llevaría a la cascada de Roche-aux-Faucons, un lugar que había visto en fotografías pero que pocos turistas visitaban debido a su difícil acceso. El sendero se volvía más estrecho y empinado, serpenteando entre árboles centenarios cuyas copas formaban un dosel tan denso que apenas penetraba la luz solar. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Marina se detuvo y se giró, esperando ver a otro excursionista, pero no vio a nadie. «Hola», gritó, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Siguió caminando, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Cada crujido de hojas secas, cada susurro del viento entre las ramas, la ponía más nerviosa. «Son solo mis nervios», se dijo a sí misma, pero apretó el paso involuntariamente. La cascada apareció ante ella como una revelación. El agua caía desde una altura de casi 20 metros, formando un velo plateado que se estrellaba contra las rocas cubiertas de musgo. Marina quedó hipnotizada por la belleza del lugar y comenzó a fotografiar desde diferentes ángulos, perdida en su arte. «Increíble», susurró, ajustando la configuración de su cámara. «Nadie va a creer que un lugar así puede existir». Mientras se concentraba en obtener la toma perfecta, no notó la figura que se acercaba sigilosamente por el sendero. Thomas Dubois había estado siguiéndola desde el hotel, manteniéndose a una distancia prudencial. Sus intenciones, sin embargo, no eran las que había expresado la noche anterior.
Señorita Delgado, la llamó suavemente. Marina se sobresaltó y se giró, llevándose la mano al corazón. Thomas, me has asustado. ¿Cómo me has encontrado? Thomas sonrió, pero había algo diferente en su expresión. Sus ojos, que la noche anterior habían parecido amables, ahora brillaban con una frialdad que hizo que Marina sintiera un escalofrío. Le dije que conocía lugares secretos, respondió, acercándose lentamente. Este es uno de mis favoritos. Muy aislado, muy privado. Marina retrocedió instintivamente, su instinto de supervivencia alertándola del peligro. Creo que debería regresar al hotel, dijo, tratando de mantener la calma en su voz. No tan rápido, replicó Thomas, bloqueando el sendero por el que había venido Marina. Hemos venido hasta aquí. ¿Por qué no disfrutar un poco más del paisaje? La sonrisa de Thomas se desvaneció completamente, reemplazada por una expresión que helaba la sangre. Marina comprendió que estaba en grave peligro y comenzó a buscar desesperadamente una ruta de escape. El sonido de la cascada, que momentos antes había sido música para sus oídos, ahora ahogaba cualquier posibilidad de que alguien escuchara sus gritos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Marina, tratando de ganar tiempo mientras evaluaba sus opciones. Thomas se acercó más, sacando de su mochila una cuerda que había preparado cuidadosamente. Quiero que vengas conmigo. Hay un lugar especial donde podemos conocernos mejor, dijo con una voz que intentaba sonar seductora, pero que solo conseguía ser siniestra. No voy a ir a ningún lado contigo, respondió Marina con firmeza, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que Thomas pudiera escucharlo. Lo que siguió fue una lucha desesperada. Marina, a pesar de su constitución delgada, luchó con la ferocidad de quien lucha por su vida. Logró golpear a Thomas con su cámara fotográfica, abriéndole una herida en la frente que comenzó a sangrar profusamente. «Maldita sea», gritó él, enfurecido. «No tenías que ponérmelo difícil». Marina aprovechó la momentánea distracción para correr hacia el bosque, alejándose del sendero principal y adentrándose en la espesura. Las ramas bajas le arañaban la cara y los brazos mientras corría sin rumbo fijo, solo impulsada por el terror y el instinto de supervivencia. Podía escuchar a Thomas detrás de ella, maldiciendo y abriéndose paso entre la vegetación. «No puedes escapar», le gritaba. «Conozco estos bosques mejor que tú». Marina tropezó con una raíz y cayó pesadamente, lastimándose la rodilla. El dolor era intenso, pero sabía que detenerse significaba la muerte. Se las arregló para ponerse en pie y continuar corriendo, pero su paso se había vuelto más lento y vacilante. Thomas ganaba terreno rápidamente. Marina llegó a un pequeño claro donde había una cabaña abandonada, medio oculta entre los árboles. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia ella, esperando encontrar un lugar donde esconderse o, mejor aún, una salida por la parte trasera. «Por favor, que esté abierta», murmuró mientras llegaba a la puerta de madera carcomida. La cabaña estaba efectivamente abierta, pero cuando Marina entró, se dio cuenta de que había cometido un error fatal. No había salida trasera, solo una habitación pequeña y oscura con ventanas tapiadas. Se había metido en una trampa. Escuchó los pasos de Thomas acercándose y su respiración agitada. «Aquí estás», dijo él, apareciendo en la puerta con una sonrisa triunfante. «Has elegido el lugar perfecto. Nadie nos molestará aquí». Marina se acurrucó en una esquina, tratando de hacerse invisible. «Por favor», suplicó, «no me hagas daño. Tengo familia, tengo una vida». Thomas se acercó lentamente, disfrutando de su terror. «Todo el mundo tiene una vida», respondió fríamente. «Pero no todo el mundo tiene la suerte de ser tan fotogénica como tú». Sacó una cámara profesional de su mochila y comenzó a fotografiarla. «Estas van a ser mis mejores fotos», murmuró, perdido en su perversión. Lo que siguió fueron las horas más largas y terribles de la vida de Marina. Thomas la mantuvo prisionera en la cabaña durante 3 días, sometiéndola a humillaciones y torturas que preferimos no detallar.
Marina trató de escapar en varias ocasiones, pero Thomas había asegurado la cabaña cuidadosamente. No gastes tu energía, le decía. Nadie va a buscarte aquí. Le dije al hotel que te habías ido temprano para continuar tu viaje. En el hotel, efectivamente, Pierre Moreau no se había preocupado por la ausencia de Marina. Thomas había regresado al segundo día, aparentando normalidad, y había informado casualmente que había visto a la joven española empacando sus cosas temprano por la mañana. Dijo que había decidido acortar su estancia. Había explicado algo sobre una emergencia familiar. Pierre había asentido sin hacer preguntas, más preocupado por el nuevo grupo de turistas que llegaría esa tarde. Mientras tanto, en la cabaña, Marina había logrado hacerse con un trozo de vidrio roto de una ventana. Había estado trabajando silenciosamente para cortar las cuerdas que la ataban cada vez que Thomas salía a buscar comida o agua. El tercer día, cuando Thomas regresó con una botella de agua y algunas latas de comida, Marina estaba preparada. «Tengo hambre», le dijo débilmente, fingiendo estar más débil de lo que realmente estaba. Thomas se acercó para darle agua, bajando la guardia por un momento. Fue entonces cuando Marina atacó con el vidrio, cortándole profundamente el cuello. Thomas gritó y se llevó las manos a la herida, la sangre brotando entre sus dedos. «Me has matado», gritó, tambaleándose. Pero Marina no se detuvo ahí. Con una fuerza que no sabía que poseía, continuó atacando hasta que Thomas cayó al suelo, inmóvil. Marina se quedó allí, jadeando y cubierta de sangre, mirando el cuerpo de su captor. «Está muerto», murmuró, sin poder creer lo que había hecho. «Realmente está muerto». La realidad de la situación la golpeó como un martillo. Había matado a un hombre, y aunque había sido en defensa propia, sabía que explicarlo no sería fácil. ¿Quién iba a creer su versión de los hechos? El pánico se apoderó de ella. Marina sabía que tenía que salir de allí, pero también sabía que el cuerpo de Thomas sería descubierto eventualmente. ¿Y si la policía pensaba que ella había sido la agresora? ¿Y si nadie creía su historia? La idea de pasar el resto de su vida en prisión por un crimen que había cometido para salvar su propia vida la aterrorizaba más que la muerte misma. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de huir y reportar el incidente, Marina decidió ocultar el cuerpo. «Nadie puede saber lo que pasó aquí», se dijo a sí misma. «Nadie puede saberlo nunca». Comenzó a buscar en la cabaña algo que pudiera usar para envolver el cuerpo, encontrando finalmente algunos plásticos viejos y una caja de madera que había estado sirviendo como mesa. El proceso de meter el cuerpo en la caja fue horrible y traumático. Marina vomitó varias veces, pero se obligó a continuar. «Tienes que hacerlo», se repetía como un mantra. «Es la única manera». Una vez que logró meter el cuerpo en la caja, la envolvió completamente en plástico, usando toda la cinta adhesiva que pudo encontrar en la cabaña. El resultado era macabro pero efectivo. Un paquete anónimo que no revelaba su contenido. Marina arrastró la caja hasta el bosque más denso, donde cavó un hoyo profundo usando sus propias manos y algunos palos. El trabajo le llevó horas, y cuando finalmente terminó, tenía las manos destrozadas y sangrantes. «Que nadie lo encuentre nunca», murmuró mientras tapaba el hoyo con tierra y hojas. «Que nadie sepa nunca lo que pasó aquí». Después de ocultar el cuerpo, Marina regresó a la cabaña para limpiar toda evidencia de lo que había ocurrido. Fregó las manchas de sangre, recogió todos los objetos personales de Thomas y los enterró en otro lugar del bosque. Luego, usando agua de un arroyo cercano, se limpió la sangre de su cuerpo y se cambió de ropa. «Ahora tengo que salir de aquí», se dijo. «Tengo que actuar como si nada hubiera pasado». Pero Marina no podía simplemente regresar al hotel como si nada hubiera ocurrido. Demasiadas personas habían visto a Thomas y a ella juntos. Necesitaba una historia creíble que explicara tanto su ausencia como la de él. Después de mucho pensar, decidió que la mejor estrategia era desaparecer completamente. «Si no hay Marina, no hay preguntas», razonó. «Si no hay preguntas,
No hay investigación. Marina caminó durante horas por el bosque hasta llegar a una carretera secundaria. Allí, hizo autostop hasta la ciudad más cercana, donde tomó un tren a Bruselas sin usar su identificación real. Había aprendido algunos trucos durante sus viajes por Europa y sabía cómo moverse sin dejar rastro. En Bruselas, cambió su apariencia completamente. Se cortó y tiñó el cabello, cambió su estilo de vestir y adoptó una nueva identidad. Durante los siguientes meses, Marina vivió como una fugitiva, trabajando en empleos temporales y pagados en efectivo. Se estableció en una pequeña ciudad de los Países Bajos, donde nadie hacía preguntas y donde podía pasar desapercibida. Pero la culpa y el trauma la consumían lentamente. No puedo seguir viviendo así, se decía todas las noches. Esto no es vivir, es solo existir. Mientras tanto, en España, la familia de Marina había reportado su desaparición. Su madre, Carmen Delgado, había contactado con las autoridades belgas cuando Marina no regresó de su viaje como estaba planeado. Mi hija nunca haría algo así, insistía Carmen a los policías. Algo terrible le ha pasado. Tienen que encontrarla. La investigación inicial se centró en el hotel donde Marina había estado hospedada, pero Pierre Moreau solo pudo proporcionar información limitada. La señorita Delgado parecía una joven normal, le dijo Pierre al inspector Luc Martens, quien había sido asignado al caso. Salía temprano por las mañanas a caminar por el bosque y regresaba por las tardes. El último día, uno de los otros huéspedes mencionó que la había visto empacando temprano. Supuse que había decidido irse. El inspector Martens anotó cuidadosamente toda la información, pero el rastro de Marina se había desvanecido completamente. La búsqueda se extendió por todo el bosque de las Ardenas. Equipos de rescate peinaron los senderos más populares, pero no encontraron ningún rastro de Marina. Es como si se hubiera desvanecido en el aire, comentó el inspector Martens a su colega. No hay cuerpo, no hay evidencia de violencia, no hay nada. La familia de Marina ofreció una recompensa por información, pero nadie se presentó con pistas útiles. Thomas Dubois también había sido reportado como desaparecido, aunque su caso recibió menos atención. Era un hombre solitario sin familia cercana, y su desaparición no fue notada hasta varias semanas después, cuando su casero se preocupó por la falta de pago del alquiler. Venía y se iba sin avisar, explicó el casero. Pensé que había salido en uno de sus viajes fotográficos. La conexión entre las dos desapariciones no fue establecida inmediatamente por las autoridades. Meses después, Marina finalmente tomó la decisión de entregarse. La carga psicológica de vivir con el secreto se había vuelto insoportable. No puedo seguir con esta mentira, le escribió en una carta a su madre que nunca envió. Prefiero la verdad, aunque signifique ir a prisión. Pero cuando regresó a Bélgica para entregarse, descubrió que el caso había sido archivado como una desaparición sin resolver. ¿Desaparición?, preguntó Marina al abogado que había consultado discretamente. Pero si estoy aquí, obviamente no he desaparecido. El abogado, un hombre mayor con décadas de experiencia, la miró con curiosidad. Oficialmente, usted está desaparecida, explicó. Si se presenta ahora, tendrá que explicar dónde ha estado todo este tiempo. Y si menciona algo sobre un crimen, se encogió de hombros significativamente. Marina se encontró en una situación imposible. Si se presentaba y contaba la verdad, sería acusada de asesinato. Si no se presentaba, tendría que vivir para siempre con una identidad falsa. ¿Qué haría usted?, le preguntó al abogado. Señorita, respondió él, a veces la justicia no es tan simple como nos gustaría creer. A veces, la supervivencia requiere decisiones difíciles. Durante los siguientes 2 años, Marina vivió en un limbo legal y emocional. Había creado una nueva identidad como Elena Bos, una artista holandesa que vivía de la venta de sus fotografías. Irónicamente, había desarrollado un talento real para la fotografía durante su tiempo en el exilio, encontrando en ella una forma de expresar el trauma que no podía verbalizar. Sus fotos,
todas en blanco y negro, capturaban una melancolía profunda que resonaba con muchos compradores. Pero el destino tenía otros planes para Marina. En el tercer año después de su desaparición, una tormenta particularmente severa azotó la región de las Ardenas. Los vientos fuertes y la lluvia intensa causaron deslizamientos de tierra en varias áreas del bosque, incluyendo la zona donde Marina había enterrado el cuerpo de Thomas. Las raíces de los árboles arrancados trajeron consigo secretos que habían estado ocultos durante años. Un grupo de excursionistas que exploraba los daños causados por la tormenta hizo el descubrimiento macabro. «¡Dios mío!», gritó uno de ellos al ver la esquina de una caja envuelta en plástico sobresaliendo de la tierra removida. «Hay algo enterrado aquí». Los excursionistas contactaron inmediatamente con las autoridades, y pronto el área fue acordonada como escena del crimen. El inspector Martens, que había llevado el caso original de Marina, fue llamado para examinar el hallazgo. «Después de 3 años», murmuró mientras observaba cómo el equipo forense exhumaba cuidadosamente la caja. «Después de 3 años, finalmente tenemos algo». La caja estaba notablemente bien preservada gracias al plástico que la envolvía, y cuando finalmente fue abierta, reveló los restos de Thomas Dubois. La identificación del cuerpo fue relativamente rápida gracias a los registros dental. Thomas Dubois, 42 años, fotógrafo freelance, leyó el inspector Martens del informe forense. Causa de la muerte: heridas de arma blanca en el cuello y torso. El descubrimiento cambió completamente la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba solo de una desaparición, sino de un asesinato. Las evidencias encontradas en la caja incluían algunos objetos personales de Tom, pero también algo inesperado: una cámara fotográfica que no le pertenecía. «Esta es la cámara de Marina Delgado», confirmó Carmen Delgado cuando la policía le mostró el objeto. «Se la regalé por su cumpleaños el año pasado». La conexión entre las dos desapariciones finalmente había sido establecida. El inspector Martens reconstruyó los eventos con la nueva información. Dubois y Delgado se conocieron en el hotel, teorizó. Él la siguió al bosque con intenciones criminales. Hubo una confrontación, y de alguna manera, ella logró matarlo en defensa propia. Pero esto planteaba nuevas preguntas. ¿Dónde estaba Marina? ¿Por qué había ocultado el cuerpo en lugar de reportar el incidente? La investigación se renovó con vigor. Se emitieron nuevas órdenes de búsqueda, esta vez no solo por una persona desaparecida, sino por un sospechoso de asesinato. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, y el caso de la turista desaparecida de las Ardenas captó la atención internacional. La búsqueda de Marina Delgado continúa, reportaron los noticieros. Las autoridades creen que puede tener información crucial sobre el asesinato de Thomas Dubois. Marina, que había estado siguiendo las noticias desde su exilio en los Países Bajos, vio su mundo desmoronarse. «Lo han encontrado», murmuró mientras leía los titulares en Internet. «Después de todo este tiempo, lo han encontrado». Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran a ella también. Las técnicas de investigación modernas, las cámaras de seguridad, la vigilancia digital. Era imposible mantenerse oculta para siempre. La presión psicológica se volvió insoportable. Marina comenzó a tener pesadillas constantes, reviviendo una y otra vez los horribles días en la cabaña. «No puedo más», le escribió en su diario. «No puedo seguir viviendo con este secreto. Tal vez sea hora de enfrentar la verdad». Pero el miedo a la prisión, al juicio público, a la destrucción de su familia, la mantenía paralizada. Fue entonces cuando tomó una decisión desesperada. En lugar de entregarse a las autoridades, Marina decidió desaparecer definitivamente. Si no pueden encontrar a Elena Vos, nunca encontrarán a Marina Delgado, razonó. Comenzó a planear su muerte cuidadosamente, estudiando casos de personas que habían fingido su muerte exitosamente. Marina alquiló un pequeño bote en el puerto de Rotterdam, alegando que quería hacer fotografías del Mar del Norte. Era una historia creíble, dado su conocida afición por la fotografía.
Navegó hasta aguas internacionales, donde arrojó por la borda objetos personales de Elena Vos, incluyendo su identificación y algunas prendas de ropa. «Adiós, Elena», murmuró al viento. «Adiós, Marina. Adiós a todo». El bote fue encontrado a la deriva 3 días después, aparentemente abandonado. Los objetos personales de Elena Vos fueron recuperados del agua, y las autoridades holandesas clasificaron el caso como un suicidio probable. «Otro artista torturado que no pudo con la presión», comentó uno de los investigadores. «Es más común de lo que la gente piensa». La muerte de Elena Vos fue registrada oficialmente, cerrando efectivamente el último capítulo de la vida de Marina Delgado. Pero Marina no había muerto. Había nadado hasta la costa francesa bajo la cobertura de la oscuridad, usando técnicas de supervivencia que había aprendido durante sus años de arquitectura, cuando había tomado cursos de seguridad para trabajos en construcción. «Soy una fantasma», se dijo a sí misma mientras caminaba por las calles de Calais. «Oficialmente, no existo». Con la identidad de Elena Vos oficialmente muerta, Marina se vio obligada a vivir completamente fuera del sistema. No podía usar bancos, no podía alquilar apartamentos legalmente, no podía trabajar en empleos registrados. Sobrevivía haciendo trabajos ocasionales pagados en efectivo, durmiendo en refugios para personas sin hogar o en edificios abandonados. «Esto es lo que merezco», se decía a menudo. «Esto es mi castigo». Los años pasaron lentamente. Marina envejeció prematuramente, el estrés y las condiciones de vida precarias cobrando su precio. Su cabello se volvió gris, su piel se arrugó, y perdió peso dramáticamente. «Ya no soy la misma persona», se dijo un día mirándose en el espejo roto de un baño público. «Esa chica que fue a las Ardenas está muerta. Murió en esa cabaña junto con Thomas». Mientras tanto, la investigación en Bélgica había llegado a un punto muerto. Sin Marina Delgado, sin testigos, sin evidencia adicional, el caso se había vuelto imposible de resolver. «Sabemos que Dubois fue asesinado», le dijo el inspector Martens a su superior. «Sabemos que Delgado estuvo involucrada. Pero sin ella, no podemos probar nada». El caso fue archivado como no resuelto, aunque oficialmente seguía abierto. Carmen Delgado nunca dejó de buscar a su hija. Contrató investigadores privados, ofreció recompensas cada vez más grandes, y viajó por toda Europa siguiendo pistas falsas. «Sé que está viva», insistía. «Una madre sabe estas cosas. Está viva, y algún día va a volver a casa». Pero los años pasaron sin noticia, y la esperanza se desvaneció lentamente. La transformación final de Marina fue tanto física como psicológica. La mujer que había sido una arquitecta exitosa y confiada, se había convertido en una vagabunda paranoica que hablaba sola por las calles. «Thomas me está siguiendo», murmuraba a menudo. «Puedo sentirlo. Está ahí, esperando su venganza». Las alucinaciones se volvieron más frecuentes. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminó completamente. Una noche de invierno, 5 años después de la muerte oficial de Elena Vos, Marina se encontró refugiándose en una iglesia abandonada en los suburbios de París. El frío era brutal, y su cuerpo debilitado apenas podía generar calor. «¿Es esto lo que quieres de mí?», gritó al altar vacío. «Quieres que sufra hasta el final», pero solo el eco de su propia voz le respondió. Fue allí, en esa iglesia abandonada, donde Marina finalmente tomó la decisión final. «No puedo más», escribió en la última página de un diario que había mantenido durante años. «No puedo seguir viviendo con este dolor. Thomas ganó después de todo. Me destruyó sin ni siquiera estar vivo». Las palabras eran apenas legibles, escritas con mano temblorosa y letra descuidada. Marina había guardado durante todos estos años una cantidad pequeña de pastillas que había ido acumulando. «Para cuando llegue el momento», se había dicho siempre. «Para cuando no pueda más». Esa noche, tomó todas las pastillas de una vez, acostándose en uno de los bancos de la iglesia. «Perdóname, mamá», murmuró. «Perdóname por todo». Fueron sus últimas palabras.
El cuerpo de Marina fue encontrado 3 días después por un grupo de voluntarios que llevaban comida a las personas sin hogar. Otra víctima del invierno, comentó tristemente uno de ellos. Pobre mujer, qué vida más difícil debe haber tenido. Sin identificación, sin familia conocida, sin nombre, Marina fue enterrada en una fosa común en el cementerio de Père-Lachaise. La muerte de Marina pasó completamente desapercibida. Los medios no reportaron la muerte de una mujer sin hogar sin identificar. Las autoridades francesas no hicieron la conexión con el caso de las Ardenas. Para el mundo, Marina Delgado siguió siendo una desaparecida, y Helena Bosch siguió siendo una suicida. La mujer que había muerto en París no era oficialmente nadie. Pero los secretos tienen una manera de salir a la luz, incluso después de la muerte. 2 años después de la muerte de Marina, durante una renovación de la iglesia abandonada, los trabajadores encontraron su diario oculto en una grieta de la pared. Esto parece importante, dijo el capataz, hojeando las páginas escritas a mano. Habla de un asesinato en Bélgica. Contactó con las autoridades francesas, quienes a su vez contactaron con sus colegas belgas. El inspector Martens, ahora cerca de la jubilación, recibió la llamada que había estado esperando durante años. Creemos que tenemos el diario de Marina Delgado, le informó el detective francés. Está todo aquí. El secuestro, el asesinato de Dubois, la huida, todo. Martens sintió una mezcla de alivio y tristeza. Después de tanto tiempo, finalmente tenía respuesta, pero llegaban demasiado tarde para hacer justicia. El diario de Marina fue traducido del español al francés y luego al flamenco. Cada página revelaba más detalles sobre los horribles días en la cabaña abandonada. Día 1. Thomas me ha traído aquí contra mi voluntad. Comenzaba una entrada. Sé que va a matarme. Puedo verlo en sus ojos. Pero no voy a rendirme sin luchar. Las páginas posteriores documentaban su terror, su desesperación, y finalmente, su acto de supervivencia. Maté a Thomas Dubois, escribía Marina en una entrada fechada 3 días después de su captura. No tuve opción. Era él o yo. Usé un vidrio roto para cortarle el cuello. Sigue sangrando mientras escribo esto. Está muerto, y yo estoy viva, pero no sé si eso es mejor o peor. La entrada continuaba describiendo cómo había decidido ocultar el cuerpo, impulsada por el pánico y el miedo. El inspector Martens leyó el diario completo 3 veces, tratando de entender completamente la tragedia que se había desarrollado. Fue legítima defensa, le dijo a su superior. Dubois la había secuestrado y torturado. Ella solo se defendió. Pero su superior movió la cabeza tristemente. Puede ser, pero ocultó el cuerpo. Eso la convierte en cómplice después del hecho. Y ahora está muerta, así que nunca sabremos toda la verdad. La revelación del diario reabrió oficialmente el caso, pero también trajo más preguntas que respuestas. ¿Por qué Marina no había buscado ayuda inmediatamente después de matar a Thomas? ¿Por qué había elegido vivir como fugitiva durante tantos años? ¿Había realmente sido defensa propia? ¿O había elementos de la historia que Marina había omitido? Los muertos no pueden testificar, observó el fiscal asignado al caso. Todo lo que tenemos es su versión de los hechos. El equipo forense fue enviado de nuevo a la cabaña abandonada donde Marina había escrito que ocurrió el crimen. Después de tantos años, había poca evidencia física que recuperar, pero encontraron algunas manchas de sangre que habían sobrevivido al tiempo y a los intentos de limpieza de Marina. Hay sangre de al menos 2 personas diferentes, confirmó el técnico forense. Eso es consistente con la historia del diario. Carmen Delgado fue informada del descubrimiento del diario y de la muerte de su hija. La noticia la devastó completamente. Durante todos estos años, pensé que estaba viva, sollozó durante la entrevista con la policía. Pensé que algún día iba a volver a casa. Nunca imaginé que había estado sufriendo tanto. Pidió que le permitieran leer el diario, pero los investigadores consideraron que el contenido era demasiado traumático para una madre.
Los medios internacionales se hicieron eco de la historia cuando se hicieron públicos los detalles del diario. El misterio de las Ardenas resuelto después de 8 años. Titularon los periódicos. Turista española vivió como fugitiva tras matar a su secuestrador. La historia captó la atención mundial, generando debates sobre la legítima defensa, la justicia y las consecuencias del trauma. Pierre Moriau, el dueño del hotel donde todo comenzó, fue interrogado nuevamente. Nunca sospeché nada, insistió. Dubois parecía un hombre normal. Venía al hotel regularmente, siempre solo, siempre cortés. Si hubiera sabido lo que planeaba hacer, se encogió de hombro, genuinamente perturbado por haber sido, sin saberlo, parte de la tragedia. El análisis psicológico del diario reveló el deterioro mental progresivo de Marina a lo largo de los años. Al principio, sus entradas son coherentes y racionales, explicó la psicóloga forense doctora Sophie Lamberts, pero a medida que pasan los años, se vuelven más desorganizadas, más paranoicas. Es evidente que sufría de trastorno de estrés postraumático severo, probablemente con elementos psicóticos. Veo a Thomas en cada esquina, escribía Marina en una entrada de su 5º año como fugitiva. Sé que está muerto, yo mismo lo maté, pero está allí. Me sigue, me observa. A veces puedo escuchar su voz llamándome por mi nombre. Estas alucinaciones se intensificaron con el tiempo, hasta que Marina ya no pudo distinguir entre la realidad y sus traumas. La investigación también reveló cómo Marina había logrado sobrevivir como fugitiva durante tanto tiempo. Había desarrollado un sistema elaborado de identidades falsas, trabajos no registrados y refugios temporales. Era inteligente, admitió el inspector Martens. Sabía cómo mantenerse invisible en un mundo cada vez más vigilado. Sus habilidades como arquitecta le habían ayudado a encontrar refugio en edificios abandonados y a evitar las cámaras de seguridad. El descubrimiento del diario también llevó a una investigación sobre Thomas Dubois. Los investigadores encontraron evidencia de que había estado acechando a otras mujeres antes de Marina. Tenía fotos de al menos una docena de mujeres diferentes, reveló el inspector Martens. Todas jóvenes, todas solas, todas turistas. Marina no fue su primera víctima, pero probablemente habría sido la primera en morir si no hubiera luchado. En su apartamento, encontraron una habitación que había convertido en un cuarto oscuro fotográfico, lleno de imágenes perturbadoras de mujeres que aparentemente habían sido fotografiadas sin su conocimiento. Esto es enfermizo, comentó uno de los investigadores. Dubois era un depredador en serie. Marina le salvó la vida a otras mujeres al matarlo. Pero esta información llegó demasiado tarde para cambiar el destino de Marina. La familia de Thomas Dubois, que había mantenido un perfil bajo durante la investigación inicial, finalmente habló públicamente. No conocíamos esa faceta de Thomas, declaró su hermana mayor. Para nosotros, era solo un hombre solitario obsesionado con la fotografía. Nunca imaginamos que fuera capaz de algo así. La familia pidió disculpas públicamente a la familia de Marina, aunque reconocieron que las palabras no podían deshacer el daño. El caso generó un debate legal sobre qué habría pasado si Marina se hubiera entregado inmediatamente después del incidente. Habría sido un caso claro de legítima defensa, opinó el prestigioso abogado penalista Marc Durand. Cualquier tribunal habría reconocido que actuó para salvar su vida. Podría haber sido libre con una sentencia suspendida o trabajo comunitario. Pero el miedo y el trauma habían nublado el juicio de Marina. El verdadero crimen aquí no fue el asesinato de Dubois, escribió la criminóloga doctora Anne Vandenberg en su análisis del caso. El verdadero crimen fue que una víctima de un crimen violento se sintió tan desesperanzada que prefirió vivir como fugitiva antes que buscar justicia. Esto dice mucho sobre cómo nuestro sistema trata a las víctimas de violencia sexual y secuestro. Los últimos años de la vida de Marina, documentados en las páginas finales de su diario, pintaban un cuadro devastador de una mujer completamente rota. Ya no recuerdo quién era antes de todo esto, escribía.
A veces trato de recordar mi vida en Madrid, mi trabajo, mis amigos, pero es como si perteneciera a otra persona. Esa Marina murió en la cabaña. Yo solo soy lo que quedó. Sus descripciones de la vida en las calles eran particularmente desgarradoras. Hoy alguien me dio una moneda pensando que era una mendiga. Escribía, y supongo que eso es lo que soy ahora. Una mendiga que una vez fue arquitecta. Una fantasma que una vez fue una persona. La transformación de una profesional exitosa en una persona sin hogar era un recordatorio cruel de cómo el trauma puede destruir completamente una vida. Marina había intentado suicidarse en varias ocasiones antes del intento final. Tomé pastillas la semana pasada, pero vomité antes de que hicieran efecto. Describía en una entrada. Tal vez Thomas no quiere que muera todavía. Tal vez quiere que siga sufriendo. Su percepción distorsionada de la realidad había convertido su supervivencia en una forma de tortura autoimpuesta. La iglesia abandonada, donde Marina había pasado sus últimos días, se convirtió en un lugar de peregrinación improvisado. Personas de toda Europa venían a dejar flores y velas, conmovidas por la historia de una mujer que había luchado por sobrevivir solo para ser consumida por sus demonios internos. Ella era una heroína, escribió una visitante en el libro de condolencia. Salvó su propia vida y probablemente las vidas de otras mujeres. No merecía terminar así. El impacto del caso se extendió más allá de las fronteras de Bélgica y Francia. Se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de Derecho y Criminología, utilizado para ilustrar las complejas intersecciones entre trauma, justicia y supervivencia. El caso Delgado-Du Bois, como llegó a ser conocido académicamente, cambió la forma en que muchos profesionales del derecho veían los casos de legítima defensa. Carmen Delgado estableció una fundación en memoria de su hija, dedicada a ayudar a víctimas de secuestro y violencia sexual. Marina no pudo encontrar ayuda cuando la necesitaba, explicó durante la ceremonia de lanzamiento. Quiero asegurarme de que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que ella pasó. La Fundación Marina Delgado proporcionaba asistencia legal gratuita y apoyo psicológico a víctimas de crímenes violentos. El inspector Martens se jubiló poco después de cerrar oficialmente el caso. En 40 años como policía, nunca había visto una tragedia tan completamente evitable. Reflexionó durante su discurso de despedida. Si Marina hubiera sabido que podía confiar en el sistema, si hubiera sabido que la habríamos creído, si hubiera sabido que la habríamos protegido, podría estar viva hoy. Sus palabras resonaron profundamente entre sus colegas. La cabaña abandonada donde Marina había matado a Thomas fue demolida por orden del ayuntamiento local. Es un lugar maldito, comentó el alcalde. Demasiado dolor ha ocurrido allí. En su lugar, se plantó un pequeño bosque conmemorativo, con una placa que decía simplemente, en memoria de Marina Delgado 1985-2015, que luchó por sobrevivir. Los efectos personales de Marina, recuperados de la iglesia parisina, fueron devueltos a su familia. Entre ellos estaba la cámara fotográfica que había llevado a las Ardenas, la misma que había usado para golpear a Thomas durante su primer intento de escape. Ella amaba la fotografía, recordó Carmen mientras sostenía la cámara. Decía que podía capturar momentos de belleza en un mundo a menudo feo. Ojalá hubiera podido capturar algo de belleza en sus últimos años. La historia de Marina también inspiró cambios en las políticas de turismo en las Ardenas. Se establecieron nuevos protocolos de seguridad para turistas solitarios, incluyendo sistemas de registro obligatorio y verificaciones de antecedentes para guías turísticos no oficiales. No podemos traer de vuelta a Marina, dijo el ministro de Turismo belga, pero podemos hacer que nuestros bosques sean más seguros para futuros visitantes. El caso también llevó a una revisión de cómo las autoridades manejan los casos de personas desaparecidas. Asumimos demasiado rápido que Marina se había ido voluntariamente, admitió el comisario principal. Si hubiéramos investigado más a fondo desde el principio, podríamos haber descubierto la conexión con Du Bois antes.
Se implementaron nuevos protocolos para asegurar que las desapariciones fueran tomadas más seriamente desde el primer momento. Las fotografías que Marina había tomado durante su tiempo como Elena Vos fueron exhibidas póstumamente en una galería de Ámsterdam. La exposición, titulada Sombras de una fugitiva, mostraba imágenes de una belleza melancólica que reflejaban el estado mental de su creadora. Puedes ver el dolor en cada imagen, comentó el curador, pero también puedes ver la humanidad que nunca perdió, a pesar de todo lo que sufrió. Thomas Dubois fue enterrado en una ceremonia privada, sin mucha fanfarria. Su familia, avergonzada por las revelaciones sobre su verdadera naturaleza, evitó la atención mediática. Él también era una víctima, comentó controversialmente su hermana, víctima de sus propios demonios. Pero eso no excusa lo que hizo. La tumba de Thomas permaneció sin visitante, un recordatorio silencioso de una vida desperdiciada en la perversión. El diario de Marina fue finalmente publicado, con las partes más gráficas censuradas, bajo el título Cartas a nadie, el diario de una superviviente. Las ganancias fueron donadas a organizaciones que ayudan a víctimas de crímenes violentos. Marina encontró su voz después de la muerte, escribió el editor. Su historia debe ser escuchada para que otras mujeres sepan que no están solas. Los estudios psicológicos posteriores del caso revelaron patrones comunes en víctimas de trauma severo. El caso Delgado ilustra perfectamente cómo el trauma no tratado puede llevar a decisiones irracionales, explicó la doctora Lamberts en su libro sobre el caso. Marina no era una criminal. Era una víctima que nunca recibió la ayuda que necesitaba. Su análisis se convirtió en lectura obligatoria en programas de psicología forense. La historia de Marina también inspiró cambios en la formación policial. Se desarrollaron nuevos cursos sobre cómo tratar con víctimas de trauma, enfocándose en crear un ambiente donde las víctimas se sintieran seguras para contar la verdad. Si Marina hubiera sentido que podía confiar en nosotros, reflexionó el inspector Martens en una conferencia sobre el caso, toda esta tragedia podría haberse evitado. En el aniversario de la muerte de Marina, se celebró una vigilia en la iglesia parisina donde había muerto. Cientos de personas se reunieron para recordar a una mujer que había luchado por sobrevivir, pero que finalmente había sido vencida por sus demonios. Marina no murió en vano, dijo Carmen durante la ceremonia. Su historia está salvando vida, ayudando a otras mujeres a encontrar el valor para buscar ayuda. La transformación de Marina de víctima a fugitiva a símbolo se completó con la creación de varios documentales sobre su caso. La turista desaparecida se convirtió en uno de los documentales de crímenes reales más vistos de la década, generando conversaciones importantes sobre trauma, justicia y supervivencia. Marina se convirtió en la voz de todas las víctimas que no pueden hablar, comentó el director del documental. El legado de Marina Delgado finalmente se extendió mucho más allá de su muerte trágica. Su historia se convirtió en un catalizador para cambios sistemáticos en cómo la sociedad trata a las víctimas de crímenes violentos. Ella quería ser arquitecta, reflexionó Carmen en la ceremonia de inauguración del Centro de Ayuda a Víctimas que llevaba el nombre de su hija. Al final, terminó construyendo algo mucho más importante, un mundo más seguro para otras mujeres. La cabaña en las Ardenas donde todo comenzó ya no existe, pero el lugar sigue siendo visitado por aquellos que conocen la historia. Una pequeña placa marca el sitio, recordando a los visitantes que incluso en los lugares más hermosos pueden ocurrir las tragedias más oscuras. Aquí luchó Marina Delgado por su vida, dice la inscripción, que su coraje nunca sea olvidado. El caso oficialmente cerrado, pero las preguntas filosóficas que planteaba continuaron resonando en las mentes de aquellos que lo estudiaron. ¿Qué habría pasado si Marina hubiera tomado decisiones diferentes? ¿Cómo podría la sociedad haber evitado su trágico destino? ¿Qué dice su historia sobre la naturaleza de la justicia y la supervivencia? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el caso de Marina Delgado aseguró que siguieran siendo hechos. En el bosque de las Ardenas, donde Marina había caminado por última vez como una mujer libre,
Los árboles continuaron creciendo, sus raíces profundizándose en la tierra que había guardado tanto secreto. El viento susurra entre las hojas, llevando consigo los ecos de una historia que terminó en tragedia pero que, al ser contada, ofrece esperanza para que otras historias tengan finales diferentes. Marina Delgado había desaparecido, pero su voz, finalmente, había sido escuchada.